Las humanidades y la ciencia no son dos cosas, sino dos lados de la misma cosa. Es decir, la cosa es el ser humano, en toda su dimensión, porque la cultura, la historia, tiene que formar parte de nuestra vida sí o sí, porque el ser humano es un ser esencialmente histórico. Nosotros lo que estamos viviendo, las cosas que tenemos, han sido fruto de muchas y muchas generaciones trabajando. Leemos un libro, vemos un cuadro, disfrutamos de un excelente edificio, nos beneficiamos de unos conocimientos médicos. Bueno, es que todo eso ha sido el fruto de trabajo inmenso de generaciones anteriores. Yo nací en 1951 en San Fernando, en la provincia de Cádiz, y allí viví mi juventud y todo lo que fue la enseñanza en el Instituto de Enseñanza Media. Mis profesores por ejemplo, de matemática y de literatura me influyeron mucho. Y mi profesor de latín, por ejemplo, había sido alumno de don Antonio Machado, cuando don Antonio Machado fue profesor en Segovia, ¿no? Entonces, eso cómo no puede influirle a uno, ¿no? Yo descubrí el mundo de las matemáticas y de la física, que me encantó cuando estudiaba al final del bachillerato, pues porque tus profesores te estimulan a ello. Yo no sé, es muy importante un profesor. Yo creo que la enseñanza media, siempre lo he dicho y lo repito, para mí es uno de los momentos fundamentales de la vida, porque nos ayuda a instalarnos en el mundo. Ver cómo es la naturaleza, cómo es la geografía, de dónde venimos, la historia, ¿no? Mi padre era médico, pero mi padre no era muy partidario de que yo estudiara medicina. A lo mejor también esa rebeldía juvenil hace que uno haga lo que el padre de uno no quiere que uno haga, ¿no? Y yo consideré que la medicina era algo que permitía unir muchas cosas, ¿no? La investigación científica, el avance en el conocimiento científico, pero por otra parte tenía una dimensión social muy grande, la posibilidad de curar, de ocuparse de otras personas o de trabajar en ese sentido. A mí eso me pareció muy interesante y era como algo siempre inacabado, no sé, todo eso me atrajo muchísimo y pensé que podía dedicarme a ello. Yo soy muy aficionado a la poesía. ¿Y qué es la poesía? La poesía se parece a la ciencia, porque la poesía nos descubre verdades que nosotros no hemos visto antes. Lo que tiene la poesía es que uno lee un poema y descubre algo en la vida que no había visto antes. Te hace penetrar en otro mundo, te cruza un umbral, no sé si me explico, y entonces haces que la vida sea de otra manera, la dilata, la extiende. Es lo mismo que hace la ciencia, pero el científico descubre cómo es la naturaleza, entonces nos dilata la naturaleza, sabemos algo más, pero es que el poema ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces leemos un poema y dices, ay, yo esto nunca lo había pensado? Y es hermoso y es una verdad, y son verdades distintas, pero son verdades, las dos, y son dos formas de descubrimiento. Creo que debo mucho todavía de las cosas que me interesan o puedo saber a mi formación en el Instituto de Bachillerato que yo estudié en San Fernando. Y luego en la facultad, pues no, yo tuve como primer maestro en la universidad el profesor don César Aguirre, que era un hombre, sus clases eran todo pasión, había sido un discípulo de Cajal. Bueno, aquello a mí me fascinaba. Y luego, ya avanzada la carrera, tuve a mi gran maestro, el profesor don José Gómez, que fue catedrático de Histología, con el que me formé. Me pareció una persona de una personalidad extraordinaria y sobre todo hizo algo que un gran maestro debe hacer, a mi juicio, que es dejar hacer. Todas las iniciativas que yo le planteaba me decía, adelante.
mire, yo de esto a lo mejor no sé mucho, pero siga. Y bueno, uno de los primeros trabajos que hice fue precisamente sobre modelos matemáticos de células madre, ¿no? Porque, bueno, teníamos matemáticas, teníamos las ideas y empezamos a trabajar ahí en ese sentido. Y cuando yo le hablé de esto a mi maestro, pues pensé, digo, no sé, me va a decir que estoy loco y algo de esto. Y me dice, mire, yo esto creo que no lo entiendo, pero vamos a intentar, vamos a publicarlo, vamos a intentar publicarlo. No sé, a mí ese tipo de cosas creo que fueron decisivas en mi vida y descubrí también lo importante que era la docencia, y entonces digo, bueno, ¿y yo por qué voy a hacer otra cosa si a mí me gusta trabajar en investigación, tengo curiosidad, me gusta la docencia y puedo en esto dedicarme también? Es otra forma de hacer medicina, ¿no? Uno sabe mucho ya, pero de menos cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que no se puede perder, y mucho menos en el ámbito universitario, uno no puede perder la dimensión del resto de las disciplinas, porque el verdadero pensamiento original es cuando uno aporta algo que procede de otro lugar a lo que tú haces y lo ves de otra manera. Yo siempre muchas veces pienso, digo, bueno, ¿por qué alguien hace ya a principios del siglo XX empieza a describir el mundo del átomo como si fuera un sistema solar en pequeño? Charlando en un comedor en Cambridge, pues alguien que estudiaba astronomía hablaba con el que estudiaba el mundo atómico y finalmente las ideas de uno inseminan las de otros, ¿no? Y eso es lo que hace el verdadero pensamiento original y creativo. Cuando uno proyecta algo, son los grandes descubrimientos. Un buen científico le tiene que acompañar la curiosidad total, ¿eh? Tenemos que decir no sé ante las cosas, preguntarnos cosas. Eso es lo que tiene que hacer un científico, eso por supuesto. Luego, rodearse de todo aquello que lo pueda enriquecer desde el punto de vista intelectual, mental y demás, para proyectar sobre ese no sé todo ese conocimiento. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. La forma de ser científico y la forma de ser docente son distintas y hay que saberlo, porque quiero decir, el docente, el científico es analítico, es decir, va a analizar cosas muy precisas. El docente tiene que ser sintético, es decir, tiene que explicar en una síntesis, ordenar el conocimiento. Entonces el profesor tiene que, de alguna forma, ordenar la ignorancia, o sea, ordenar el desconocimiento y hacérselo descubrir de forma ordenada, clara, pero no cerrada. Es como yo digo muchas veces a los alumnos, hay que conocer el tronco y la rama. Eso es lo fundamental, tener claro el tronco y la rama. Y luego vamos a ponerle al árbol de Navidad las bolas o las luces que nos parezcan oportunas. Pero eso vendrá después, que florezcan las preguntas, que salgan, que surjan preguntas y que el estudiante salga con ganas de saber más. Yo he aprendido mucho de preguntas que me han hecho los estudiantes y algunas de ellas son preguntas que yo no he sabido responder. ¿Por qué? Porque preguntan desde la virginidad que produce el no conocimiento de algo. ¿Me explico? Entonces hacen preguntas esenciales, preguntas que yo, como he visto el tema tantas veces, pues no me he preguntado. Es un día, una generación, es un curso, es otro curso, es otro curso. Yo llevo ya en Granada 40 cursos, es decir, es que se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a dejar dentro de poco tener esta vida activa, pasaré a otras actividades, pero quiero decir, pero yo siempre decía, y le digo a la gente joven también que está en mi departamento, digo, cada día que se sube uno a la tarima, ahora lo estamos haciendo en la red, en estas circunstancias, bueno, cada día que se sube uno a la tarima, para ellos es la primera vez. Y por tanto, para mí, tiene que ser la primera vez que ellos van a enterarse de eso. Nada más que pensar en eso, ya le cambia a uno la mentalidad de cómo tiene que dirigirse a esas personas. Hay que tener en cuenta que yo le he dado clase a padres y a hijos, ¿eh?
Y entonces esa es una sensación también especial, ¿no? Porque, claro, ya son varias generaciones a las que a veces uno le ha podido dar clase, ¿no? Pero siempre para el que, o sea, para los alumnos de este año, para ellos será también la primera vez. Es muy importante ir a trabajar en la vida con ideas, con ideales y con pragmatismo. Es decir, teniendo ideas de que uno pueda proyectar sobre su trabajo, teniendo ideales, sabiendo para qué quieres hacer lo que estás haciendo y teniendo pragmatismo para tú saber que todo lo que tú quieres no lo puedes conseguir, que a lo mejor lo consigue la generación posterior, que a lo mejor se consigue dentro de 3 meses o a lo mejor, bueno, tú no lo verás, ¿no? Pero a mí esas cosas que me han ayudado mucho. Por eso digo que yo miro mucho a las lecturas que he tenido, porque también toda esa gente han sido mis maestros. Decía Voltaire que la vida consiste en inventarse pasiones. Entonces yo creo que en la vida lo que hay que hacer es inventarte pasiones. Es decir, tú estás en tu trabajo y apasionate por lo que estás haciendo. Vívelo apasionadamente. Nunca ninguna realidad de las que tenemos no ha sido antes soñada. Y yo sigo soñando cada día.